Hoy llegamos a un punto de inflexión en este curso sobre el historicismo latinoamericano. Hasta el momento nos hemos ocupado de la primera gran escuela de la filosofía latinoamericana surgida en el siglo XX, la escuela historicista, surgida sobre todo en México, y cuyo proyecto fundamental era el surgimiento, explorar las condiciones del surgimiento de una filosofía auténticamente latinoamericana de la mano de la historia de las ideas. Es el proyecto desarrollado sobre todo en México por José Gaos, por Leopoldo Sea, pero también por Edmundo Gorman, por el grupo Hiperión, muy bajo la influencia del circunstancialismo de José Ortega y Gasset y de la influencia también del historicismo alemán, sobre todo de la mano de Dilthey. Pero también en este curso ya nos hemos ocupado de una figura muy importante, Arturo Andrés Roig, quien propuso una ampliación metodológica para este proyecto de la historia de las ideas que buscaba sacarla de ese contexto historicista y ponerla a dialogar con el surgimiento de las teorías de la dependencia, con categorías económicas, sociales, surgidas en los años 60 en América Latina, y veíamos entonces cómo Roig funciona como una especie de enlace entre las dos grandes escuelas de la filosofía latinoamericana, la escuela historicista y la escuela liberacionista. Este enlace fue muy productivo para muchos investigadores e investigadoras de la historia de las ideas en América Latina, personajes como Pablo Guadarrama, Hugo Biagini, Yamandú Acosta, o las propias discípulas de Arturo Roig en la ciudad de Mendoza, Adriana Arpini y Estela Fernández Nadal. Pero no voy a tener tiempo de ocuparme de todo esto en este curso. He decidido más bien terminar la cronología de este curso en los años 80, es decir, hemos estudiado el proyecto historicista entre los años 40 y los años 80, porque me parece además que los años 80 representan ya el cierre definitivo de este ciclo historicista de la escuela de la historia de las ideas en América Latina. Hoy voy a ocuparme entonces de una figura también importante, es la del filósofo argentino Horacio Ceruti Gullberg, nacido en 1950 en la ciudad de Mendoza, quien estudió en la Universidad Nacional de Cuyo, de esa ciudad andina de Argentina, donde fue alumno de Roig. Se trata, me parece, de una figura importante porque radicaliza de algún modo el proyecto de la ampliación metodológica que había propuesto Roig, pero lo hace a partir de una muy fuerte crítica a la filosofía de la liberación, de modo que aquí tenemos nuevamente el enlace entre las dos grandes escuelas. Al igual que Roig, pero también de otros filósofos como Dussel o Ardao, Ceruti tuvo que salir al exilio por causa de la dictadura militar argentina, y como Roig se estableció por algunos años en Ecuador, donde se desempeñó como profesor en la Universidad de Cuenca, donde culminó también su tesis doctoral, que luego sería publicada bajo el título Filosofía de la Liberación Latinoamericana, que es el libro del cual me voy a ocupar en el día de hoy. Este libro me parece continúa siendo el estudio más importante realizado sobre la filosofía de la liberación, a pesar de los años que han pasado, porque Ceruti, además lo interesante es que Ceruti participó él mismo de este grupo liberacionista de Argentina y contribuyó con un artículo en el libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana de 1971, que es considerado hoy como el manifiesto inaugural o la carta fundacional de este movimiento de la filosofía de la liberación. De modo que el libro de Ceruti puede ser visto como una especie de crítica interna de la filosofía de la liberación, más aún como una liberación de la filosofía de la liberación, que le conduciría a Ceruti a incursionar en el campo de la metodología de la historia de las ideas, como lo veremos sobre todo en el próximo video. No me voy a ocupar, sin embargo, de las críticas específicas que levanta Ceruti contra Dussel, Kusch y Scanone, las tres figuras señeras de la filosofía de la liberación, sino en el modo en que tipifica las diferentes líneas del movimiento y se ubica a él mismo en una de ellas. La tesis de Ceruti es que el movimiento argentino de la filosofía de la liberación está dividido en dos grandes sectores enfrentados, cada uno de los cuales posee una subdivisión. Dice Ceruti, cito: se puede sintetizar el siguiente cuadro de la filosofía de la liberación en Argentina. Dos grandes sectores enfrentados, el sector populista y el sector crítico del populismo.
Al interior de cada uno de estos dos sectores se pueden marcar todavía cantidad de matices, pero en principio se puede establecer una subdivisión en cada uno. El sector populista contiene un sector de extrema derecha y otro populista ingenuo. El sector crítico del populismo contiene un subsector historicista y otro subsector problemático. Fin de cita de la página 186. Y se trata aquí, como vemos, de una tipología bastante imprecisa, que, como les digo, no quiero discutir a fondo, porque lo que me interesa sobre todo es el modo en que Cerruti se ocupa del sector historicista. Pero valga decir, a propósito de este cuadro que Cerruti nos presenta, que en el sector populista de extrema derecha él coloca a Rodolfo Kusch y a Mario Casalla, mientras que en el sector populista ingenuo coloca a Juan Carlos Escanole, Enrique Dussel y Osvaldo Ardiles. Y por su parte, en el sector historicista crítico del populismo, que es el que me interesa aquí, ubica a Arturo Andrés Roig y dice que entre los filósofos no argentinos, el que más se acerca a esta posición historicista es Leopoldo Sea. De otro lado, en el sector problematizador crítico del populismo se ubica a sí mismo a José Severino Croatto, a Gustavo Ortiz, y afirma además que entre los filósofos no argentinos el que más se acerca es Augusto Salazar Bondy. Bien, este mapa nos resulta verdaderamente útil para entender el modo en que Cerruti tipifica la vertiente historicista de la filosofía de la liberación y el modo en que él mismo intentará radicalizar esta vertiente historicista, tal como veremos. Para ubicar la posición de Cerruti, resulta importante resaltar su tesis de que lo que divide realmente a estos grandes sectores, dos sectores de la filosofía de la liberación, es su posición frente al marxismo, nos dice en la página 202. Mientras que el sector populista es radicalmente antimarxista y políticamente cercano al peronismo, el sector crítico no descarta la utilización del instrumentario marxista o incluso es abiertamente marxista, como lo era el propio Cerruti, quien va a retomar como veremos, algunos elementos de la epistemología de Althusser, de la teoría de las ideologías de Althusser, que resultará clave para que luego veamos su visión de la historia de las ideas. Bien, lo que nos interesa aquí saber, como les digo, es cuál es la posición de Cerruti frente al historicismo o al sector historicista de la filosofía de la liberación, en el que, recordemos, él ha colocado la figura de Arturo Andrés Roig. Y aquí vale la pena, me parece, para contextualizar esto, evocar el debate entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondy, debate del cual nos ocupamos en algún video pasado, y que Cerruti comenta ampliamente en su libro, ya que es este antecedente la clave del asunto. Mientras que Salazar Bondy decía que la filosofía latinoamericana había estado marcada por la inautenticidad debido a la dependencia económica de la región respecto de las metrópolis, Leopoldo Sea, por su parte, decía que no todo en el pasado había sido inauténtico, porque incluso en su intento de copiar los filosofemas europeos, nuestros filósofos hicieron gala de creatividad para adaptarlos a las circunstancias latinoamericanas. Sea, de la mano de Hegel, como veíamos, pone en valor la historia del pensamiento latinoamericano y critica a Salazar Bondy por querer comenzar todo desde cero, por querer hacer tabula rasa. Pues bien, es lo mismo que dice Cerruti del sector historicista encabezado por Roig. Mientras que Dussel decía que la filosofía de la liberación era el inicio de una nueva era de la filosofía mundial, desconociendo el pasado de la propia filosofía de la liberación y de historia del pensamiento latinoamericano en general. Y mientras que Kusch decía que había que descartar toda la tradición de la filosofía occidental por haber sido aliada del colonialismo e ignorar la racionalidad de la América profunda, Roig, en cambio, tiene muy claro que estas posturas favorecen una deshistorización de la filosofía y son incluso negacionistas y antihistóricas. Por eso dice Cerruti lo siguiente, cito: el sector historicista, como su denominación quiere indicar, se preocupó sobre todo de la relación de la filosofía de la liberación con sus antecedentes dentro de la tradición del pensamiento argentino y latinoamericano, identificando muy hegelianamente filosofía con historia de la filosofía,
centró su quehacer en la labor historiográfica, o mejor, juzgó desde una sólida labor historiográfica latinoamericanista las propuestas de la filosofía de la liberación y trató de mostrar su génesis, novedad y adecuación a dicha tradición. Fin de cita, página 202, y acá es claro que Cerruti se está refiriendo a los aportes de Roig, destacando sobre todo tres aspectos de esa ampliación metodológica de Roig. Primero, que la filosofía de la liberación no comienza desde cero, como decía Dussel, sino que se ancla en una larga tradición previa que Roig, como ya dijimos, remonta hasta el siglo XIX con sus estudios sobre el espiritualismo y el krausismo argentinos. El segundo aspecto de la obra de Roig que destaca Cerruti es que con su ampliación metodológica no se interesa tanto por la historia de las ideas, sobre todo en su versión circunstancialista, sino por la historia de las ideologías, vehiculizadas, como veíamos, a través del lenguaje y del discurso. Y el tercer aspecto, muy relevante para Cerruti, como veremos, es el descentramiento que propone Roig de la filosofía y de la figura del filósofo profesional. Porque recuerden, mientras Dussel, pero también Salazar Bondi, decían que el filósofo es la conciencia crítica de la sociedad, o una especie de profeta, como decía Dussel, que articula la voz de los pobres y oprimidos, Roig, en cambio, dice que la liberación nunca comienza con la filosofía. Pues como ya vimos en el video correspondiente y siguiendo en este punto a Hegel, Roig dice que es un pueblo el que se pone a sí mismo como valioso sin el concurso de la filosofía. Esta, dice Roig, viene apenas después, como herramienta de autoconocimiento, pero no asume la forma del discurso del filósofo profesional y universitario, sino, como decía Gauss, la forma del pensamiento, que se expresa de manera no sistemática en el ensayo, en el artículo periodístico, en la novela, etcétera, etcétera. Como hemos visto, es el gran problema en realidad del proyecto historicista latinoamericano, que confunde la filosofía con los filosofemas o con la historia del pensamiento, con la historia de las ideas. Pero por desgracia este será el camino que seguirá Cerruti y que él mismo quiere profundizar. Dice Cerruti, cito: siempre he creído que la posibilidad de un desarrollo positivo del pensar latinoamericano se abre por una radicalización del historicismo, una radicalización por vía de su problematización cada vez más rigurosa y sistemática. Es necesario tematizar el presente latinoamericano, poniendo en función de su problematización la historización de su pasado con vistas a la obra futura. Página 222. Aquí me parece que queda muy bien esbozado entonces el proyecto de Cerruti, que lo entiendo como una radicalización tanto del historicismo de Arturo Roig como de Leopoldo Sea, en base a los tres puntos antes mencionados. Primero, la valorización de la historicidad del pensamiento filosófico, pero entendido, segundo, como una historia de las ideologías o de los filosofemas que cumplen una función ideológica. Y tercero, lo importante aquí no es la centralidad del filósofo profesional o de la filosofía académica. Más bien se trataría precisamente de elaborar una especie de teoría de la filosofía que reflexione sobre las condiciones en que un discurso puede ser liberador, continuando de este modo con la línea de pensamiento iniciada por Roig, pero llevándola más allá. Bien, este sería el proyecto no solamente de Cerruti, sino también de lo que él llama el sector problematizador del populismo, como él mismo lo dice, cito: el subsector problemático o problematizador cargó el énfasis sobre la dimensión epistemológica de la filosofía de la liberación, tratando de cuestionar radicalmente el propio discurso y de verificarlo. Es decir, trató de analizar epistemológicamente a la misma filosofía, entendiendo por epistemología el estudio de las condiciones de producción de todo discurso científico. En otros términos, se trataba de saber hasta dónde era posible y permisible la constitución de una tal filosofía liberada y de liberación, y cómo habría que arquitecturarla, o si estaba estructurada ya. Fin de cita de la página 203. Y acá, como les decía antes, se deja ver con claridad el sesgo althuseriano del proyecto de Cerruti, en el sentido de querer avanzar hacia una especie de teoría de las ideologías,
en la que se analiza la función que cumple la filosofía en el ámbito de lo que Althusser llamase la práctica teórica y su papel en el contexto de la lucha de clases y los enfrentamientos sociales en América Latina. Recordemos que para el filósofo francés, la ideología es un conjunto de saberes que son epistemológicamente anteriores a la ciencia, es decir, que están fuera del proceso de conocimiento, pero que en todo caso tienen una materialidad que reproduce los intereses de las clases dominantes, los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, el proyecto de Cerruti parece ser, en este momento, en 1977, elaborar una epistemología de la filosofía que muestre su función ideológica para desde ahí avanzar hacia una reflexión sobre la metodología de la historia de la filosofía o de las ideas filosóficas en América Latina. Es decir, se trata de elaborar una teoría sobre los condicionamientos sociales y epistémicos que operan en el proceso del pensamiento filosófico en cada una de las fases de su desarrollo en América Latina. Bien, como puede verse, se trata de una propuesta interesante y ambiciosa que se distancia ya del historicismo en su versión clásica, adoptado en América Latina por Gao, Sea, Ardao, para adentrarse más bien en una especie de historia materialista de la práctica filosófica, de carácter básicamente epistemológico, y que es previa al filosofar propiamente tal, y que se mueve también básicamente en un escenario metodológico, como ya lo veremos. No se trata entonces para Cerruti de pensar una filosofía de la liberación, sino de las condiciones de una filosofía para la liberación. Es decir, no se trata de mistificar la liberación, sino de pensar la historia de las condiciones del surgimiento de una filosofía de la liberación, por lo que, como se puede ver, estamos frente a un proyecto básicamente epistemológico, una especie de epistemología fundamental del pensar filosófico, y ya no frente a una historia de las ideas en el sentido clásico, tal como lo hemos visto hasta el momento en este curso.